Bueno, versículo 3. Traducción de Straubinger. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Versículo 4. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día 1, literalmente. Vamos a un idioma antiguo para mayor, alguna corrección y precisión a la traducción. Entonces, y dijo Dios, sea luz, y fue luz. Vayomer Elohim, yihi or, vaihi or. Muy semejante a lo que Dios dice, lo que se hace. El verbo es casi idéntico, no como en latín, fiat, facta est, o en castellano, hágase y se hizo. La palabra hebrea, yihi, es la misma prácticamente, yihi or, vaihi or. Sea luz y fue luz. El verbo ser es casi idéntico en los dos. Vayar Elohim et haor ki tov, y vio Dios la luz que buena, bella. Vayabdel Elohim ben haor u ben hachoshech, y causó que fueran separadas Dios la luz y las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Vayikra Elohim laor yom, v'lachoshech kara laila, la noche. Vayhi erev, vayhi voker, yom echad, día 1. No está la palabra primero, el ordinal, sino el número cardinal, 1. Marcar más la unidad todavía. Es el principio de la creación, el principio del opus distinctionis, técnicamente, escolásticamente. Así es. Bueno y bello. Esta es otra del Targum que me olvidé de decir. El Targum no traduce con una palabra sola. Bueno. Nota al pie de página significa también, sino pone las dos. Siempre pone bueno y bello. Como notaban ese matiz en el original, igual que en griego también, ponen dos palabras en las traducciones arábigas. Bueno y bello. Nota el versículo 3, abajo, en la página de la derecha, abajo, columna de la derecha abajo, 3, comienza el opus distinctionis, la nota de Straubinger. Espacios, lugares, tiempos. Ya fueron concreados, en el versículo 1. La criatura se le da el ser y se le da también el ser sustancial y accidental, el espacio y el tiempo. Pero acá empieza a manifestarse, a distinguirse, a ser un verdadero ornato, embellecimiento, llenar y poblar los espacios de lugar y de tiempo. Ahí está la luz en sentido lato, por supuesto, porque todavía no fue creado el sol, no es la luz que vemos nosotros. Lo mismo sucede en el Evangelio de San Juan, cuando uno lee el Evangelio de San Juan. Si San Juan dice, se refiere a la luz que vemos todos los días, la llama la luz de este mundo. Si dice luz a secas, es la luz del verbo, del logos. Típico del Evangelio de San Juan, aquí también tenemos una luz anterior al sol, anterior a la luna y a las estrellas. Yihi or, conjunción copulativa, yihi or. Fue luz, sea luz, fue luz. Buena y bella. Separar, causativo, hacer que sean separados, traducción más libre, separó. Nos empieza a dar un modo del verbo hebreo favorito de los relatos divinos sobre Dios, ¿no? Dios se usa mucho esta construcción causativa. Es una característica de estos idiomas semíticos, utilizan la construcción causativa. Nosotros usamos dos palabras, hizo ver, para decir manifestó, reveló. Hizo ver. El hebreo pone en una sola forma verbal del verbo ver, pone el causar que otro vea. El verbo es ser separado, causa que esté separado, distinguido, mejor dicho.
Dios distingue las cosas para embellecerlas, no fragmenta para destruir, sino que distingue para finalmente unir en el bien, en el fin último, ¿no? En el bien común trascendente que es Dios mismo y en el bien común de las criaturas. Distinguir para unir, viejo proverbio. ¿Qué tenemos para decir de esto? A ver. Bueno, la luz tiene un rol primordial en toda la creación, en toda la literatura antigua sobre la creación. Por ejemplo, la literatura griega antigua, lo bueno y lo bello, el ámbito de visibilidad. Podemos decir, según la escuela antioquena, de San Basilio y otros, en Occidente representada por San Gregorio Magno sobre todo, que aquí se habla propiamente de la luz en sentido lato, anterior a la del sol, sin referencia a ángeles. Si hay referencia, será muy implícita, según esta escuela. La otra escuela, la de Orígenes en Oriente y San Agustín y tantos otros después en Occidente, dicen que este implícito es tan potente, es tan luz, es la iluminación de Dios propiamente, con sentido profundo pero verdadero, no traslaticio, extrínseco, ¿no? Espiritual, sino un sentido más, del literal más profundo, sería entonces la luz en la criatura espiritual, que va presidiendo y gobernando la distinción en la creación visible, material. También los griegos hablaban en la Grecia antigua, ¿no?, de una especie de firmamento, esta palabra difícil, bóveda, una bóveda resplandeciente, una bóveda brillante, que se parece a la palabra dome evoca un poco la iglesia, la catedral, la bóveda de un gran templo, para que vean algo más rico en la palabra esta firmamentum. No piensen en la figurita grotesca que a veces describen los racionalistas, una especie de gran campana sólida que divide aguas de arriba y aguas de abajo. Es algo mucho más profundo. Un poco la palabra dome en inglés la explica, y la palabra griega, Kylia, significa seno materno, Kylia, y coelum, la misma raíz en latín, significa el gran seno del ámbito espacial de la criatura material, presidida, arriba sobre todo, por las potencias celestiales, ¿no? Este opus distinctionis, dice Brody, da una imagen de variedad, y la variedad de los tiempos, de las criaturas, de los espacios, la belleza peculiar de cada uno, despierta en el ser humano el asombro, la maravilla, wonder en inglés, y el asombro también lleva finalmente a la filosofía, ciertamente, y a la fiesta, al festival litúrgico también. Esta variedad es una variedad litúrgica. Así que ya en la introducción, en el comienzo del Opus Distinctionis, tenemos ya alusiones a este asombro ante el cosmos que lleva a la alabanza, a la fiesta litúrgica. Va a quedar patente en el día séptimo, con la mención explícita del sábado, y en la estructura completa de los 7 días que parecen el calendario de un templo, son el calendario de un templo. Pero ya se vislumbra desde el versículo 3. La luz es lo más
poderosa imagen de variedad respecto de las tinieblas, de asombro, maravilla y de fiesta y de alabanza. La criatura material todavía no la puede pronunciar porque no está el hombre, pero la criatura inmaterial que está en las alturas, sí, esta luz es luz en la criatura invisible, inmaterial. Y esto no es extravagancia de Orígenes y de San Agustín. Fíjense, los símbolos de la iglesia más primitiva, el credo de Nicea, por ejemplo, un Dios creador de lo visible y lo invisible. Enseguida se afirma, haciendo eco del cielo y la tierra, Génesis 1:1, la primera variación un poco más abstracta, más griega, para formular el dogma, hace referencia a esto de lo visible y lo invisible. Lo invisible es más importante que lo visible. Y está en el genio de la lengua hebrea y de las lenguas semíticas. Siempre que se dice algo tangible, como yad, mano, me evoca en el acto y en la misma figura algo invisible, poder. El poder es la mano. Aliento, garganta, nefesh, me evoca en el acto mismo, en la figura esa anatómica del ser humano, alma. Nefesh es alma, algo invisible, que es más importante que lo visible. Y está ahí nomás, no en forma extrínseca, atribuida, impropia, sino en la misma cosa visible me lleva inmediatamente a lo invisible. Eso es el simbolismo. Lo visible, lo pequeño, lleva metáfora, lleva consigo, conlleva a algo más profundo, invisible. La palabra día y la palabra noche son imagen muy perfecta de este opus distinctionis, lo que al principio de este relato está como informe, confuso y caótico, va tomando belleza. Incluso aquello que podía causar miedo al ser humano, la hoshech, las tinieblas, se transforman en laila, una palabra muy agradable al oído, y es noche, totalmente bajo el poder de Dios, y a veces más enriquecida que el día, en su belleza, en la lejanía que los ojos de carne pueden humildemente percibir. Laila, Yom Echad. Primero la tarde y después la mañana, eso es típico del día hebreo, que comienza con la primera estrella, comienza con el atardecer, continúa con las vigilias de la noche y culmina con la aurora, en la madrugada, en la alborada y el mediodía. Entonces, en parte por eso está puesto así. Ya vamos a ver que los autores más místicos, una vez más podemos mencionar a San Agustín en Occidente, van a ver también en esto, primero el atardecer, primero la luz vespertina, después la luz matutina, típico del designio divino. En este primer relato de la creación, en el primero y el segundo testamento, Antigua Alianza y Nueva Alianza, primero una vespertina, mezclada con sombras, con figuras, otra plena de luz, llena de luz. Y también de esta vida y la eterna, ¿no? La vida de los viadores, el camino y la patria, la luz de la gracia respecto a la luz de la gloria. Muy típico. Primero un regalo imperfecto, después un regalo sobreabundante, es típico de la obra divina. También está en el prólogo de San Juan, gracia tras gracia, harin antiharitos, después de una gracia otra gracia, mayor, desproporcionada, inimaginable, no soñada por el ser humano, el orden sobrenatural llevado a su máxima plenitud. Bueno, continúo leyendo. Versículo 6. Y dijo Dios, sea el firmamento en medio de las aguas, y sea que causa división, causa separación entre aguas y aguas. E hizo Dios el firmamento, y lo hizo separar entre las aguas que están por debajo del firmamento
y las aguas que están por encima del firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, o cielo, y fue tarde, y fue mañana, día segundo. Entonces, Vayomer Elohim, Yihi Rakia. Rakia es el firmamento, significa extensión sólida, o que se va solidificando. Entre las aguas, agua en sentido lato, la materia muy primitiva, muy básica, muy fundacional. Y separar dos grandes ámbitos. Mavdil ben Mayim la Mayim. Vaya'as Elohim et Harakia. Vayavdel ben Hamayim asher mitachat la Rakia. Las aguas que están por debajo del firmamento. Uben Hamayim asher me'al la Rakia. Las aguas que están por encima del firmamento, sobre el firmamento. Y fue así. Vaihi gen. Dios dice y las cosas se hacen. Y así fueron. Esto va a ser un clásico del Deuteronomio. Dios dice y Moisés hace. Dios manda el precepto, el mandamiento, y la criatura, el Hijo de Dios, lo hace. Acá se comportan en la materia inerte, incluso las grandes masas de las galaxias, que obedecen a Dios, como lo va a hacer después la criatura en los cuerpos legislativos del Pentateuco. Y fue así. Y llamó, Vayikra Elohim la Rakia Shamayim, y llamó Dios el firmamento cielos. Es un dual en hebreo, como si fuera arriba y abajo, dos cielos. También estaba en la literatura griega. El empíreo, el fuego más arriba, el fuego primordial más arriba, y el sidéreo, donde están los astros. Un patrimonio, me parece, de todas las culturas antiguas. El cielo que vemos, el cielo de los astros, perceptible al ser humano, y uno que no nos es accesible, mucho más arriba, mucho más cerca del Creador, de algún modo. Entonces fue la tarde, el atardecer, el ocaso, y fue mañana, madrugada, alba, día segundo. Versículo 9 y siguientes, por supuesto, ¿no? Y dijo Elohim, dijo Dios, sean congregadas las aguas de abajo del cielo en un lugar uno, y sea vista la seca, la tierra seca, la árida. Y así fue. Dios dice y la cosa se hace. Y así fue. Y llamó Elohim, Vayikra Elohim, a la árida tierra y a la congregación de las aguas la llamó mares. Y vio Elohim que bueno y bello. Versículo 11, y dijo Elohim, el surgimiento de los vegetales. Entonces, sobre esta letra, Vayomer Elohim, Yikavu Hamayim, Mitachat Hashamayim, el Makom Echad, sean congregadas las aguas de abajo de los cielos, hacia un lugar uno, Makom Echad. De nuevo el cardinal uno, bien fuerte, y Makom, lugar, es la palabra técnica por el templo en el Antiguo Testamento. Entonces se congregan las aguas en un lugar, hay una congregación, la palabra congregación, el verbo kawá, también evoca un poco congregar. Hay dos alusiones muy implícitas, si quieren ustedes, al congregarse y a un lugar, ambas palabras muy vinculadas al templo. Una vez podemos observar el carácter muy litúrgico, muy sacerdotal de esta página. Vayikra Elohim, y llamó Dios. Este llamar es muy importante. Vayikra es el nombre del Levítico. En hebreo los libros se llaman por la primera palabra. El Génesis se llama Bereshit, en el principio.
El Éxodo se llama Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel en Egipto. Y el Levítico se llama E invocó y gritó. Dios a Moisés y Moisés a Dios. Un diálogo entre Moisés y Dios. El Levítico se llama Vayikra. Y llamó. Y llamó. Hay toda una teología en Génesis 2 sobre esto. Me voy a referir dentro del miércoles, el jueves que viene o el otro. Llamar, el pronunciar nombres. Muy elevado. Lo hace Dios y lo va a hacer Adán en Génesis 2. Tiene que ver con el logos. Entonces, Vayikra es llamó, tampoco vocación, llamar en el sentido de vocación, llamar, Vayikra, gritó, llamó, convocó, evocare. Mikveh Hamayim, a la congregación de las aguas la llamó mares, es también la congregación de las aguas, la palabra es llamativa, congregación, Mikveh, la congregación, sinagogí se dice en griego, también marcada la palabra, el lugar de encuentro del sábado, ¿no? Para conocer la palabra de Dios. Y acá están las criaturas más elementales, como el agua, también se congrega, oyendo la voz divina en grandes espacios de congregación de agua, llamados mares, ya con forma, con orden, con límite, son formas. No hay que concebir la distinción y los límites como privaciones y empobrecimientos, sino todo lo contrario. No es destrucción y fragmentación de las cosas, sino todo lo contrario, enriquecimiento, diversas formas de significar la perfección divina y llamadas en el futuro a través de este orden de la sabiduría en las cosas a un fin último que las une de nuevo. Una vez enriquecidas vuelven a la unidad. Ese es el final del camino. En cuanto a la creación de los vegetales, tenemos que la hierba, una distinción también en las semillas, que hacen semilla, los árboles de fruto, los frutales. La mención de la palabra árbol ya es importante. Fruto ya es importante, según su especie. Mucha insistencia sobre las especies, es un opus distinctionis, se van enriqueciendo en formas. Su semilla en él, típico de la germinación vegetal. Y fue así. Dios dice, la criatura obedece. E hizo salir, causativo del verbo salir, hizo salir la tierra, hierba verde, verde de hierba, que hace causar semilla, que germina, que se hace semilla. El causativo del verbo ser semilla es difícil. Según su especie. Y árbol, singular por plural, singular por género, árbol que hace fruto, el cual su semilla está en él, según su especie. Final del versículo 12, y vio Elohim, que bueno y bello, y fue tarde, atardecer, y fue mañana, el día tercero. Mucha insistencia en la palabra esta, zera, que significa semilla, simiente. Y en la palabra especie, min en hebreo. Las dos son muy importantes, muy ricas. Sobre todo la primera, zera. Ese es el literal difícil al final. Una especie de aspiración al final que es impronunciable para nosotros. Zera significa simiente. Luego va a significar linaje, semilla de la descendencia. No más ni menos que en el propio Evangelio, Génesis 3:15. La semilla de la mujer y la semilla, la simiente del serpiente. Zera es muy importante. Acá está referido a los vegetales, pero esto va a ser enriquecido en los animales y máximo en el hombre. La capacidad de tener simiente, zera.
Cera en griego se dice esperma, y en latín se dice semen. Semilla significa simiente. Vean ustedes cómo el lenguaje de los médicos y de la anatomía también observa, ¿no?, en el linaje humano esta capacidad de producir fruto, ¿no?, y de pasar de generación en generación. Claro, está en los vegetales, está de forma mucho más elevada en los animales irracionales y sobre todo en los seres humanos, que es la coronación del mundo de la materia, del mundo visible. Sí, y aparte la búsqueda del Mesías, en el fondo la simiente del protoevangelio es el Mesías. Esa es la descendencia con mayúsculas, la semilla, la simiente. La semilla de Abraham, eso discuten Cristo y los fariseos en Juan 8. Sé que soy simiente de Abraham. No sois, vuestro padre es el diablo. Cristo es la verdadera simiente de Abraham. Entonces eso estamos leyendo, nada más que a la letra, ¿eh? Después las otras columnas quedarán para sobre todo Génesis 1:26, la creación del hombre. El día cuarto es muy importante. Acá aparece, está en el medio de los 7, 3 adelante y 3 después. Es el primero de la segunda serie de 3, desde el punto de vista estructural. Y por último, por las cosas producidas este día. Tienen gran belleza y gran importancia en el relato del Génesis, en la religión revelada, y en forma deformada en las mitologías paganas, en los países vecinos que rodean a Israel, tenía una importancia suma. Los astros eran dioses y regían completamente la vida humana, de forma de destino inalterable, ¿no? Estaba escrito en las estrellas. Todavía quedan resabios de eso en la mala astrología, ¿no?, en la superstición sobre estas cosas, ¿no? La superstición es corrupción de algo verdadero hay una primacía, una soberanía de estos cuerpos, de esta materia elevadísima, sobre la materia inferior. Entonces tenemos aquí, sin nombres de dioses, esta es, diría el Papa Ratzinger, la verdadera desmitologización, la lucha contra los mitos distorsionados del paganismo, el rescate del mito verdadero, que es la verdad sobre algo profundamente criatural o humano en forma atemporal, dicho muy brutalmente, ¿no? Entonces dijo Elohim, sean luminarias en el firmamento del cielo o de los cielos, para hacer distinguir, para hacer separar entre el día y la noche, y sean señales, palabra importantísima, esta signo, señal, ot en plural, otot, y tiempos fijados, tiempos litúrgicos, moadim, los días y los años. Y sean entonces luminarias en el firmamento del cielo para causar la luz, hacer luz, iluminar sobre la tierra. Y así fue, y fue así, mejor dicho, y fue así, fue de esta manera. 16, hizo Elohim las dos luminarias grandes, la luminaria grande que gobierna el día, la luminaria pequeña que gobierna la noche y las estrellas. Y las dio Elohim en el firmamento de los cielos para hacer luz, causativo del verbo el ser luz, hacer luz, iluminar sobre la tierra, y para gobernar el día y la noche, y para distinguir, hacer que sean separados, hacer que sean distinguidos entre la luz y entre las tinieblas. Y vio Elohim que Tov, bueno y bello, y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Así como mera lectura, se puede enriquecer diciendo que la idea de Ratzinger, que la Sagrada Escritura es la
la correcta desmitologización de los mitos distorsionados del paganismo se lo puede buscar en su discurso sobre el sínodo de las iglesias orientales. Un comentario al Salmo 81 que tiene: Dios se levanta en la asamblea de los dioses, rodeado de ángeles de dioses, juzga. Es una maravilla, el Dios verdadero, el Dios único, desplaza a los dioses falsos. Avanza el Dios de Israel, son disipados los dioses falsos. Él ve así la entrada del Dios verdadero en el mundo del paganismo politeísta y entonces caen los mitos falsos, los mitos distorsionados de estos países vecinos, con graves corrupciones y crueldades. El Dios, Salmo 81 es una maravilla, el comentario de Ratzinger a eso, está en esta especie de alocución al sínodo de las iglesias orientales, hace varios años ya. Muchos, como si fuera 3 o 2. Los tengo yo copiado y grabado, ¿no? En digital. Sí. Esto es real, sí, es real. Acá se ve muy claro, eso de luminaria grande, luminaria pequeña, hay un intento deliberado del autor de rechazar los politeísmos groseros, distorsionados de los países vecinos, donde estos dioses conocen la envidia, los celos, la venganza, el crear seres intermedios llenos de pecado, que en la misma sangre ya llevan el pecado. Rechaza todo eso, los nombres propios de infinitos dioses, y los llama de forma muy aparentemente seca, fría, académica, escolástica si quieren, que es desplazando un poco las imágenes seductoras, pero que a veces distorsionan, pueden ser distorsionados. Sí. Si hay mitos perversos es porque hay mitos verdaderos. Todo lo que es malo es corrupción de algo bueno. También debe ser buscado. ¿Qué es el verdadero mito? Máximo exponente es Platón, ¿no? De lejos. Bueno, les reparto ahora, acá dejamos la lectura.